corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únese a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa de Corazón a Corazón, como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, y aquí estoy con Vela, que a ella le gusta salir. Una vez que ella sale en la cámara y que se ve, ya se queda tranquila. Así que bueno, muchas gracias por seguir el programa de Corazón a Corazón, gracias a las emisoras que hacen la copia para que podamos salir. Estamos en vivo, yo estoy acá en vivo y en directo en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, y el doctor Brígido Cabrera nos dirá en dónde está, en qué parte del mundo anda, cómo está pasando este veranito, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias Norma, y saludo también a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos ven en diferentes o nos escuchan en diferentes latitudes en el mundo. O puede ser que nos estén viendo en algún país europeo, puede ser que nos estén mirando en algún país latinoamericano. Lo que nos importa es que usted es parte de nosotros porque hace de alguna manera lo posible por saber lo que está pasando y lo que nosotros estamos, el contenido que nosotros estamos distribuyendo. Norma, me acuerdo de aquellos tiempos cuando por los 90 teníamos un programa de radio que era en la frecuencia de onda corta, creo que eran los 17 tantos metros. Entonces las personas tenían que vernos o escucharnos en frecuencia de onda corta, porque no teníamos los adelantos científicos que tenemos hoy día disponibles para el público. Siempre han existido en nuestro tiempo, pero se mantenían más que todo a nivel militar, a nivel de Estados Unidos y su gente estaban probando toda esta cosa que nosotros tenemos. Bueno, y como bien dijiste, también se usaba, ¿no? Esas radiecitos, radiecitos chiquitas, que claro, eso lo daba cuando estábamos, sí, por los 90 en el High Adventure Ministry, Ministerio de Alta Aventura, que eso venía ¿de dónde venía? De California venía, ¿no? ¿O de Los Ángeles? De California venía. Anaheim, ya. Era de Anaheim. Bueno, Anaheim es en California, claro. California, Los Ángeles, Anaheim, cerca de ahí. Ya, cerca de ahí, claro. Que me acuerdo que el representante que tenía era cubano, Gallardo, que se llamaba de apellido, y él vivía, siempre me acuerdo que él vivía en un lugar que se llamaba Ontario. Sí, porque hay Ontario. Ontario, Canadá y Ontario, California. Y Ontario, California. Yo viví en Ontario, California, y yo tenía una placa en mi carro que era de Ontario, Canadá. Y un día me estacioné frente a una tienda y una mujer se asombró y dijo, ay, mírale, una mexicana, ya aquí en Ontario hay placas. Y yo me quedé callado. Ella pensó que esa placa era de Ontario, California, y no, era Ontario, Canadá. Ella pensó que era y era mi placa de Canadá. Ya, yo me acuerdo, sí. Y bueno, y teníamos ese sistema, ¿no? Que transmitíamos, hacían los programas y los enviaban. Y esa radio, digamos, llegaron acá a Canadá para ofrecerlas a los que siguieran los programas, y también yo creo que fueron enviadas muchas a Sudamérica, Centroamérica, especialmente a Cuba, ya que Miguel creo que se llamaba, o Marcos Gallardo era. Miguel, creo que era Miguel Gallardo. No sé, no me acuerdo. No sé si era Miguel o Marcos. O que sea. Él les enviaba muchísimo a Cuba.
Y era lindo ministerio, era bastante interesante cuando se hacían los programas en aquella época en radio. Bueno, y también fue una donación que recibimos de una persona que tenía una industria grande y él donó, yo no sé si fueron 3,000 radios de esos que trabajaban con energía solar. O sea que donde quiera que uno los enviaba, en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, escuchaban siempre la misma emisora, Alta Aventura, Voz de Esperanza. Así se llamaba. Creo que Alta Aventura todavía existe, Sí, pero todavía. ahora estará trabajando con otras cosas. Me acuerdo lo que me gustaba en la parte latina, porque era la parte latina la que seguían en diferentes partes, y acá también, porque acá en ese tiempo tampoco llegaba mucho esa señal y no había el sistema que hay hoy por hoy. Me gustaba mucho, a mí en lo personal me gustaba, si hay algo que me gustaba de la parte latina, eran las alabanzas que ponían, pero eran esas alabanzas viejísimas de los voceros de Cristo. Bueno, no, tú tienes que tener cuidado con eso, porque las alabanzas de los voceros de Cristo, para nosotros, lo que estamos acostumbrados a oír música variada, en cierta manera nos la encontramos, como dicen en inglés, un oldie, que son Aburridas, antiguas. pero son Pero en bonitas. Guatemala, Centroamérica, los voceros de Cristo Uy, establecieron una especie de himnario que se cantan en las iglesias normalmente. Como nosotros tenemos fe y alabanza, un himnario, y tenemos otro himnario que se llama Adoremos, Celebremos, no sé cómo se llamarán, y unos himnarios que hay. Y como tenemos eso, también en Guatemala hay unos himnarios que tienen todas las canciones de los voceros de Cristo. Quiere decir que aunque ellos en este año pasado murieron, se fueron con el Señor ya, sus alabanzas continúan siendo escuchadas y cantadas en las iglesias en Centroamérica y claro, Centroamérica más que todo. claro, en ese tiempo en la radio se escuchaban los voceros de Cristo, Marino, Sí, Marino, el otro que era muy conocido, Bonilla. sí, Bonilla, ya Bonilla sí en toda parte es Ah, old, porque Bonilla tiene más de 50 años claro. que estaba grabando y que ya dejó quizá de producir, ya tiene que estar, si está vivo, está muy viejito ya, Claro, pero y también, claro, después estaba la otra parte de los signos, que eso era regocijo puro. La hermana Carmen Sanabria. bueno, la hermana Carmen Sanabria creo que está viva. Sí, ella está viva y Es está una muy activa. puertorriqueña, No, es está una. muy activa en las redes. Yo la sigo muchísimo. Bueno, pues yo pensé que se había ido ya con el No, Señor. no. Ella está muy activa, muy activa en las redes sociales. Estuvo en el hospital la semana pasada, pero escribió ayer, dijo, gracias al Señor, estoy bien fortalecida y para dar batalla con ella. Pero Bueno, está muy bien, Carmen. Después estaba la otra que creo que era dominicana, Merari. Ferrari Castro, esa también era puertorriqueña. Oh, puertorriqueña, ya. Sí. Pero esas hermanas cuando cantaban esos coros, No, esa mujer, Dios la usó grandemente o la sigue usando grandemente porque ellas cantaban en tonos altos. Como caribeñas cantaban en tonos altos. Normalmente la gente como tú que son de Sudamérica y más si son andinos, cantan en tonos bajos, en tonos más como para llorar. Es diferente el caso de nosotros los que somos caribeños, cantamos tonos altos, los tonos altos, brillantes, que la gente o se anima o comienza a bailar, ¿tú me entiendes? ah, Eso es así. y ahí la radio se pasaba todo ese tipo de música. Sí. Y era algo, digamos, era lindo, eran esos tiempos
que si bien es cierto, o sea, la tecnología, todo ha cambiado, todo, pero esos tiempos también en la parte de lo que es de las iglesias era diferente, era completamente, yo diría que ha habido un cambio muy grande, así como ha habido un cambio muy grande en lo que es en la música, también ha habido un cambio muy grande en el asunto de las iglesias, los predicadores y las alabanzas, también. Sí, sí, bueno, también después de la pandemia, Norma, hay otra iglesia que es diferente a la que era antes de la pandemia. Ahora hay muchas iglesias que los hermanos no van a la iglesia, sino que reciben los servicios y todo a través de la internet. O sea, ha sido una bendición, pero al mismo tiempo ha alejado a muchos de los hermanos, los ha alejado de las iglesias locales. Muchas iglesias han cerrado, o sea, como lugares locales de adoración han cerrado, porque de alguna manera pues reciben el culto a través del Zoom que el pastor presenta. Bueno, es que todo ha cambiado. Yo no sé si tú te acuerdas, porque vos tuviste en esos años acá, los años 80, 90, cuando en Canadá el día sábado a las 8 de la noche se cerraban todos los comercios y el día domingo era sagrado, no había ni un alma, no había comercio, no había teatro, no había nada, era el día que se dedicaba de descanso y el día para la iglesia. Una de las cosas fascinantes que había en ese tiempo era ver a la gente, que tan bonita que iba a la iglesia. Hoy por hoy van a la iglesia como para que fueran a la playa, más o menos. Bueno, todo eso ha cambiado. sí. Todo. Se ha sido un cambio radical en todo, en lo que es la moda, en lo que es la manera de ir a la iglesia, en los servicios, como vos bien decís, o sea, el pastor acostumbrado a dar el sermón y el que no puede ir lo ve en la casa, lo veo, ¿no? Estaba conversando la semana pasada porque yo sé que la hija mía, Naomi, ella es de la iglesia, ella y el marido, iglesia. El otro día le dije, niña, dale un tiempo a tus hijos para que vayan y le digo, ¿cómo vas a hacer ahora que se van de vacaciones, con los mensajes? No, dice, nosotros nos vamos al campamento y el pastor dice de la iglesia va a transmitir y lo va. Bueno, Bueno, ha sido bueno y ha sido malo, pero de todos modos, el cristiano siempre le saca su beneficio a las cosas. claro, porque el campamento de la iglesia donde ella milita, la iglesia de los nazarenos, tienen más allá de Muskoka, ¿cómo es que se dice? El campamento de ellos. Ya, el campamento. Entonces digo, ¿y cómo hacen? No, dice, el pastor comienza el servicio y acá dice, hay una pantalla gigante donde todos los que seguimos el servicio acá y el culto de oración. Y digo, bueno, ¿qué clase de vacaciones son estas? Bueno, de todos modos, no tiene la gente la misma reverencia delante de una pantalla que lo que tiene la iglesia, pero esa es una manera como de decirle al Señor, Señor, estoy pendiente. Y de alguna manera, Norma, hablando de música, no nos podemos olvidar de la música de Jimmy Swaggart. Dicho sea de paso, en esta semana partió con el Señor. Y Yeah. quizás tú tienes más informaciones de él o de su ministerio. Bueno, como decía, tú sabes que me causó mucha gracia. Yo sigo un escatólogo siempre tan especial. Él dijo, fue un hombre que Dios lo usó. Dijo él, vamos a hablar lo bueno, lo malo lo dejamos para que él y Dios se arreglen. Así dijo. Y Sí. bueno, yo creo que está en muy buena posición. Yo creo que fue una época que Dios lo usó mucho a Jimmy Swaggart. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo acá cuando llegó a Toronto y me acuerdo el lugar, que ya ese lugar ya ni existe ya, que fue donde era el Maple Leaf. Ajá, Maple Leaf. Donde era el coso central del Maple Leaf, en Carlton. Maple Leaf Garden. No, ya, el Maple Leaf donde era en Carlton College. El número 2 de Carlton Place. Ya, ahí mismo. Eso yo creo que ya no, ya eso ya lo derrumbaron. Y ahí vino que eso era grandísimo.
en aquellos tiempos. Y digamos lo que tenía Jimmy Swaggart, yo siempre decía que era, o todo el mundo decía que era un hombre completo porque cantaba, tocaba el piano y predicaba. A mí me gustaba más cómo cantaba, o sea, cuando con las alabanzas que él hacía, y él tenía un cantante que cuando Jimmy Swaggart y ese cantante cantaba, que se llamaba John Stanley, el peladito. Sí. Ay, eso era como que estabas en la misma presencia, era algo que era hermoso. Y Dios lo usó mucho, Jimmy Swaggart, en sus tiempos en Latinoamérica, en Europa, acá, lógicamente. Fue un hombre muy, muy, muy usado. Hay una cosa, Norma, que nosotros los creyentes a veces no tomamos en consideración. En la historia de la iglesia no encontramos un solo hombre que no haya tenido falla. El único que no ha tenido falla fue Jesús. Amén. Después el apóstol Pablo tiene su historia, Pedro tiene su historia, cada uno de ellos, de los profetas y cosas, tenía su historia. Y hoy día, en la iglesia que vivimos, la iglesia contemporánea, nosotros los creyentes tenemos la tendencia como de idolatrar al siervo, que es un siervo, no es Dios. Yeah. Y llega un momento en que lo subimos tanto que creemos que si ese hombre o esa mujer no habla, Dios no habla. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido con muchos líderes, muchos de nosotros como líderes. La gente llega a un punto de que nos ve como si fuéramos de otro planeta, cuando somos seres humanos igual que los demás. Tenemos debilidades igual que los demás. Muchos de nosotros pueden tener una carrera sin ningún escándalo, que es una bendición, pero hay otros que por una u otra razón el mismo enemigo le pone alguna trampita, ¿me entiendes? Y se forma el escándalo. Y hay gente también a nivel evangélico que se encargan de ser como los mensajeros de Satanás para regar cualquier cosa que haya sucedido a nivel, digamos, de un ministerio, como que ellos se gozan en hacerlo saber a otro lo que ha sucedido. Yeah. Y ahí nos muestra la debilidad que cada hombre o cada mujer tiene, y que a diario tenemos que arrepentirnos delante de Dios por nuestras acciones. Pero la gente cree que como predicamos lindo, como hablamos bonito, como esto y que lo otro, digo porque yo también predico y tú también, pues la gente dice, ese es un santo, ese es un santo. Claro, somos santos porque somos lavados por la sangre del Cordero, pero también tenemos nuestros momentos de arranque, que gracias a Dios que no publicamos esos momentos de arranque, porque como seres humanos tenemos nuestros momentos difíciles. No nos vamos a gloriar en nuestras debilidades, no, en ninguna manera. Tenemos más bien que alabar y glorificar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos sin caída. Pero si ha caído algún hombre o alguna mujer de Dios por alguna razón, dejemos que Dios bregue con esa gente, no nosotros. Ya, era una época que en esa época de Jimmy Swaggart habían muchos evangelistas que casi todos hayan partido con el Señor. Estaba Morris Cerulo. Pues Morris Cerulo partió el otro día, Norma. No el otro día, ya hace bastante que partió. Bastante, ¿cuánto? Como 3 años. Como 3 años ya. Sí. Ya, pero estamos hablando de los tiempos de Jimmy Swaggart en los 90, 90 y tanto. Bueno, pero en ese tiempo estaba Morris Cerulo, estaba Jimmy Swaggart, estaba Jim Baker, estaba el otro Jerry Falwell, estaba todos ellos, digamos que eran buenos. El Peter Popoff, el Jim Willington, había muchos, digamos, que tenían de una o de otra manera, Dios los usaba en sus ministerios. Bueno, lógicamente también no nos olvidemos de Billy Graham. Y no nos olvidemos de Alex Nex también y de
de muchísimos que formaban el grupo de Morris Cerullo. Bueno, hemos tenido tiempo de gloria y nosotros los que estamos vivos podemos contar la historia de los cantantes, de los predicadores, Claro, de las persecuciones, y hemos tenido el privilegio de verlos también cuando vinieron de acá. verlos, compartir con ellos y todas esas cosas. Y todavía estamos aquí tratando de poner un granito de arena en el gran mosaico de la predicación del evangelio. Así que otra cosa, sí, otra cosa que nos llama la atención es, y para lo cual se requiere la oración, es Texas. En Texas han habido el río Guadalupe, se han desbordado y hay muchas pérdidas. Hay una cantidad de personas que no se sabe dónde están. Seguramente están muertos, ¿no? Pero como no se han encontrado los cadáveres, pues se dice que están desaparecidos. Pero ha sido algo muy lamentable. El río se desbordó y se metió por un campamento, uno de los campamentos más famosos que hay en el estado de Texas. Y diríamos que se llevó mucha gente famosa y hijos de famosos que estaban en ese campamento. Pero lo ya único que podemos... más que nada niños. Ahora han salido muchas historias, pero una de las más sorprendentes, esas dos niñas que son mexicanas, que vieron la situación y dijeron, tenemos que ayudar, y salvaron a 20 niños más. Sí, sí. Yeah. Bueno, eso también es algo conmovedor, porque siempre aparece un ángel enviado por Dios, sea en figura de hombre o figura de mujer, de jóvenes, de lo que sea, pero Dios siempre envía amparo para el desamparado. Y en cada una de esas cosas hay muchas historias que podemos contar. Yeah. Muy, 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 muy triste. Y bueno, lógicamente la oración, ¿no? Para los padres de familia, para todos los que han perdido sus hijitos, ¿no? Que a veces uno los envía al campamento y bueno, suceden cosas que uno no se las espera. Así que nuestras oraciones para ellos. Y bueno, y seguimos nosotros en la lucha diaria con todo lo que tenemos, las noticias, las cosas tecnológicas, lo que va pasando diariamente, las guerras y rumores de guerra, el clima, que bueno, es increíble. Y como ayer hablaba con alguien, le decía, bueno, eso está en la Biblia, ¿no? De que los cambios de tiempo, lo que estamos viendo, lo de Texas, todas las inundaciones, los terremotos, las cosas, es bíblico. Norma, yo ahora que tú estabas hablando, vino a mi memoria un coro que cantaban hace 50 años que decía, yo me voy en gloria. Entonces, nosotros a veces pensamos en la tristeza de la falta de alguien que Dios se lo llevó, que ya terminó su carrera. Y como humanos nos entristecemos, pero hay ese coro que nos decía en aquellos tiempos, que ya casi ni se sabe si existe, si lo cantan, que decía, yo me voy en gloria, yo me voy en gloria, yo me voy en gloria a la patria celestial. Aquellos que se han graduado, que se han ido a la patria celestial, dejan su historia, dejan también, digamos, sus dolores, pero lo importante es que se han ido en gloria. Norma, hay un tema que me gustaría que abordemos un poco, y es el tema de la juventud. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, aunque todo el tiempo hemos tenido peligro, pero vivimos ahora un tiempo en que los jóvenes de alguna manera están siendo influenciados negativamente, de tal manera que ya cuando uno ve una iglesia llena de jóvenes, con muchos jóvenes, uno mismo se asombra, porque a través de los medios, la internet y todas esas cosas, se han aprovechado los medios para entretener a los jóvenes de tal manera
que los jóvenes no tienen ni siquiera una relación social con amigos, familiares, abuelitos, como lo teníamos, digamos, 30 años atrás, que los niños rogaban a Dios que llegara el tiempo de vacaciones porque iban donde el tío, donde el abuelito, donde la abuela y todas esas cosas. Los muchachos ahora vienen a visitar a los abuelos y los abuelos casi no lo ven porque lo que andan averiguando es si hay internet. Y a través del internet ellos se conectan con el mundo entero, menos con sus familiares. Entonces, ¿quiénes son los maestros que tenemos hoy de nuestros jóvenes? Tenemos las autoridades que si uno le hace cualquier cosa a un niño, lo llevan preso, le meten 5 años, le meten 10 años. Pero entonces, lamentablemente, cuando los jóvenes cometen un error porque no fueron instruidos por sus padres a no hacerlo, entonces llegan las autoridades, lo meten preso o le quitan la existencia. ¿Cuál es mejor? Nosotros estamos en la República Dominicana mirando una juventud que son los que salen a hacer los grandes atracos. De atraco, digo, le llamamos atracar aquí a cuando le quitan la cartera a la gente, el celular, y si se resiste, pues le quitan la vida. Tantas cosas que nosotros vemos. Pero también vemos a la policía tratando de mediar, tratando de resolver, y ellos resuelven por la vía rápida. La vía rápida, yo tengo un arma, te resiste, salgo de ti. Y son jóvenes. Yo tengo un grupo de jóvenes que le doy estudio bíblico los domingos y le digo, señores, ¿quiénes son los que están haciendo más problemas en la sociedad en este momento, en este país? Y ellos dicen los jóvenes. ¿Y quiénes son los que están metidos en las drogas? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que más están pagando el precio con sus vidas? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que más se mueren en accidentes de automóviles y de motocicletas? Los jóvenes. Entonces llegaremos a un punto en que no tendremos jóvenes, en que la nación se morirá porque los jóvenes nos los está quitando la droga, la calle, la motocicleta, bueno, cuando no, bueno, en los problemas que se meten. Entonces, ¿qué podemos hacer, Norma? Los jóvenes, o sea, yo diría, ¿no? Que también acá, o cuando se ve, no solamente en las noticias, se mataron a alguien. ¿Cuánto tenía? 15 años. Mataron a otro. Y no solamente en tu país, en Argentina la misma historia. O sea, estaba leyendo un artículo que decía en Argentina, años atrás el ladrón, o sea, se metía a la casa, te robaba y listo. Pero ahora no, directamente por un teléfono o algo te matan. Y son jóvenes. Sí. Lamentablemente son jóvenes. Y el asunto, digamos, otra de las cosas que veo, y ayer casualmente salió una noticia que me llamó mucho la atención y digo, wow, ese problema que hay hoy por hoy con los jóvenes que están comiendo y están con el celular, están con esto, están viendo acá, están viendo allá. Leí ayer salió una noticia, un artículo que me llamó mucho la atención. Todos conocemos a George Clooney por las películas. Excelente actor. Bueno, George Clooney hizo su vida, se casó, tuvo gemelos, ya los gemelos ya están grandecitos, ya tienen una edad que andan con el teléfono, con todo. Y entonces alguien le llamó, o sea, los visitantes que llegan a la casa de George Clooney se impactan porque al entrar a la casa de George Clooney hay un cesto, una canasta muy adornada, muy bonita, donde todos los visitantes ponen sus celulares ahí. Exacto. ¿Vine a hablar o viniste a hablar por teléfono? Claro, ¿y qué es lo que hace? Veniste a estar con familia, a conversar y a comer, lo que sea, ¿o qué? Entonces eso es lo que hace, sus invitados los recibe, ponen su teléfono y conversan, comen, y cuando el invitado se va, recoge su teléfono. Entonces, yo creo que también acá tiene que ver mucho los padres, pero ¿qué es lo que sucede? También los padres están en una situación, lo que veo, tan ocupada que por ahí
no hay eso como nos criamos o como lo vivimos nosotros en los 80, en los 90, que uno se sentaba, como dije recién, el día domingo. El día domingo era sagrado. El día domingo no se tocaba, el día domingo era familiar, donde uno conversaba, donde uno... Entonces yo creo que lo que se ve acá también es que los padres a veces están tan ocupados, que le dan un plato de comida al hijo y bueno, y el hijo va y se encierra en la habitación y no hay esa conexión con la familia. Correcto. Entonces después creemos que los muchachos son malos porque esto y que lo otro, pero tenemos unos muchachos que son como robots. Ellos no saben sociabilizar, ellos no saben. Entonces yo creo que la culpa la tenemos nosotros los padres porque no sabemos controlar el conocimiento. Y le digo yo porque yo tengo nietos y tengo hijos también que le he dado estos consejos. Yo tengo un nieto que a los 2 años sabía aprender su computadora, sabía buscar su tableta, 2 años. Y el papá, oh, feliz de la vida, mira cómo mi hijo, esto que lo otro, le está haciendo un daño muy grande. Ya el muchacho hoy tiene 15 años, 14 años y es raro que tú lo veas hablando con la gente. Él está siempre en su teléfono hablando. Entonces se pierde aquella conexión. Hay que orar por la juventud, Norma, pero nosotros tenemos un tema pendiente. Amén. Bueno, habíamos dejado que estaba el tema muy, muy interesante en la conversión de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 9. Sí. Habíamos tocado del 9 al 6, así que no sé ahora de cuándo a cuándo hay que leer. Bueno, Norma, quedamos 9-6. Sí. Vamos a ver si leemos, aunque sea unos cuantos versos, hasta el 12 puede ser. Vamos a empezar el 5. O sea, okay. Cuando habla, no porque le dice, Saulo, Saulo, porque me persigues, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sigo? Bueno, podemos dejarlo hasta ahí. Okay. Yo creo que tenemos personas que nos están viendo por primera vez y debemos refrescar un poco la memoria. Para aquellos que no han estado dándonos seguimiento, los que están dando seguimiento ya saben dónde quedamos la semana pasada, que fue cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Hay un hombre que se llama en el Nuevo Testamento, hay un hombre que se llama Saulo, conocido como Saulo, y más luego se le llama Pablo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre de los fariseos del tiempo de Jesús que perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Cuando digo que perseguía a la iglesia del Señor Jesús, quiero decir que él tenía cartas para ir a perseguir a los creyentes que creían en el Señor Jesús
y dentro de ellos había un hombre que se llamaba Esteban. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, por ahí aparece Esteban, quien había sido justamente enjuiciado por el pueblo porque predicaba la palabra, y quien dirigía este grupo era este hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Pero camino a una ciudad cerca de Jerusalén, no tan cerquita, pero bueno, había pedido carta para ir a perseguir a la iglesia o a los cristianos en aquel lugar. Y cuando iba camino a Damasco, ya cerca, una luz del cielo le rodeó y lo tiró en tierra. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la semana pasada estuvimos hablando de que quien Pablo estaba visitando, o sea, persiguiendo, no era a Jesucristo el que estaba en el cielo, sino a los seguidores de Jesucristo. Pero como Jesucristo es la cabeza de su iglesia y nosotros somos su iglesia, él nos considera como que somos parte de su cuerpo. Entonces, cuando él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo entonces aprendió una lección objetiva, porque él pensaba que estaba persiguiendo a un grupo de fanáticos que seguían a aquel predicador, y ahora se da cuenta que está persiguiendo a aquel predicador que era el mismo Dios a quien él estaba persiguiendo. Bueno, entonces, en el verso 6 dice: y temblando, 9:6 de Hechos, y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La pregunta que nos hacemos, Norma, aquí es: ¿por qué razón, si Dios sabe lo que él va a hacer, no se lo dice de una vez? Porque él, o sea, a Pablo directa, A Pablo. porque él, o sea, yo creo que él necesitaba esa experiencia, porque él era, yo diría que él era incrédulo en esa área. O sea, tendría que ser alguien directamente, porque no lo iba, o sea, ¿cómo explicar? Como que no creía que Explícalo era como Dios, puedas. Ajá. Pero como que, Dios te está hablando, ¿y por qué Dios no te dice lo que tiene que hacer? porque necesitaba conocer más, necesitaba tener esa experiencia. Pero Dios se la puede dar ahí mismo, es la pregunta. Debemos de entender aquí algo. Dios tiene ángeles, Sí, serafines y querubines y ejércitos celestiales que obedecen su palabra, obedecen sus órdenes. En otra palabra, Dios tiene todo organizado y él no tiene que estar predicándole a la gente todos los días en el parque, aparecérsele a Dios para predicarle, porque él ha enviado hombres y mujeres que hagan ese trabajo. Él les ha delegado a hombres y mujeres que hagan ese trabajo. Y por esa razón, él le dice a Saulo: ve y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él podía haberle dicho ahí mismo: tú vas a hacer esto, así, así, así. No. Dios había delegado a otros para que le dijeran a Saulo qué era lo que debía de hacer. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha delegado también un mensaje que se llama la Gran Comisión, para que a través de lo que nosotros predicamos,
a través de lo que nosotros enseñamos, a través de lo que nosotros le llevemos al público, ellos puedan recibir la salvación. Así que esa gente necia que a veces dice que me hable Dios a mí, ¿quién es usted para que Dios le tenga que hablar a usted directamente cuando Dios le está hablando a través de un siervo? Dios ha organizado todo de tal manera que ni siquiera a los reyes y presidentes le habla él directamente. Si él quiere, lo puede hacer. Él es soberano. Pero generalmente usa a hombres y mujeres para que vayan y digan. ¿Qué es lo que sucede con Pablo aquí? Ok, lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos oyeron la voz que les rendía a Pablo. Ellos oyeron la voz que le decía a Pablo que era duro dar contra el aguijón, dar cosas contra el aguijón, pero ellos no sabían quién era. Pablo sí sabía qué era lo que estaba pasando, porque el mensaje era directamente a él. Y es imposible que cuando Dios te hable, tú no entiendas que Dios te está hablando. Porque Él se pone a tu nivel y te habla a donde tú necesitas oír. Bueno, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quiere decir que estaba cerca ya, llegando a Damasco. Los hermanos estaban corriendo de que oyeron que venía Saulo por ahí, y es aquí que Dios se le aparece. Pongamos a la puerta de Damasco, en la entrada de Damasco, y lo frena, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La presencia de Dios fue tan contundente en el apóstol Pablo, ahora apóstol, que no comió ni bebió por 3 días, pero tampoco vio, porque quedó como ciego. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aquí viene la cosa. A quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Aquí está lo que habíamos hablado. Dios tiene ha orquestado toda una serie de experiencias que era necesario, como tú dices, que Pablo pasara por ella. Está la experiencia de quedar ciego. Está la experiencia de pasar 3 días sin comer ni beber y no desmayarse. Está la experiencia de que estando ciego puede ver porque tuvo una visión. ¿Y cómo es que tiene una visión cuando es ciego? Justamente tuvo una visión que la Biblia dice que tuvo una visión. En visión él vio a un hombre que se llamaba Ananías, que iba y le ponía la mano. Ahora bien, ¿cómo es una visión? Una visión es que usted está orando, está metido en Dios y con los ojos cerrados usted puede ver cosas. Y dice la gente, ¿verdad que los cristianos son locos? Sí, a lo mejor seamos locos, pero tenemos un privilegio y es que vemos visiones celestiales que los que son cuerdos no la ven. Y Dios nos advierte de cosas que los que son cuerdos no la ven. Así que en visión Dios le habla a este hombre y él, estando ciego, vio lo que estaba sucediendo.
Yo no sé, Norma, si tú has tenido alguna visión, pero yo he tenido visiones. Sí. Y he tenido visiones que son meridianas. Levántate a esto, así, así, así. Y tú sigues paso por paso lo que viste y al final justamente encuentra lo que tú andas buscando. Dios es bueno. Dios está vivo. Dios se revela. Dios es todopoderoso. Así que no hay ningún misterio que Él desconozca, ya que Él lo conoce todo. Bien. Ananías es otra experiencia que se muestra aquí, que debía tener. Ananías oyó la voz de Dios diferente a la manera en que la oyó el apóstol Pablo, que ahora es apóstol, o como la oyó Saulo. El llamado de Saulo fue: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El llamado de Ananías es otro. El llamado de Ananías es una voz que le dice: Ananías. Y él le dice: sí, Señor. Aleluya. Qué bendición. Qué diferencia entre uno y otro. Ananías sabía quién era que le estaba hablando. Y cuando dice que nada más le dijo Ananías. Cuando leo esto, me llena como de emoción. Porque veo en el interior de un hombre o de una mujer cómo Dios lo conoce por su nombre y lo llama por su nombre. Y él sabe qué piensa ese hombre, qué piensa esa mujer y la debilidad que tiene. Así que Ananías solamente oyó la voz que le dijo: Ananías. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. Pero eso, yo creo que esa parte de escuchar la voz de Dios, yo creo que uno tiene que estar 100% en conexión con el Señor para saber escuchar la voz de Dios. Oye, Norma, Porque no a cualquiera, cuando Dios se quiere dejar oír, cuando Dios se quiere dejar oír, no importa lo rebelde que sea el corazón, porque el ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo lo que andaba buscando era quitarle la vida a los creyentes y va en persecución, está ciego de odio contra el pueblo y Dios le habla, y cuando Dios le habla, él sabe que el que le habló no es cualquiera. Nosotros. Cuando empezaste a hablar, o sea, para el que nos está escuchando, dijiste que fue, digamos, esa experiencia a la entrada de Damasco. Y ya, sí. O sea, los hermanos que estaban en Damasco dijeron: viene Saulo, y corrían, o sea, para que el que nos está escuchando, corrían por la desesperación de que Pablo los arrestara o que los... Sí, eso es lo que iba a hacer. Ah. Entonces ahí se encuentra Ananías, que es uno de los hermanos de Damasco. Y cuando Dios le habla y le dice, lo llama y le dice: Ananías, nosotros encontramos en la Biblia muchas veces que Dios habló a otros siervos así y que ellos respondieron al llamado de Dios. Pero el más famoso que encontramos es a un niño que se llamaba Samuel, que oyó la voz que le decía: Samuel. Y Samuel fue donde el sumo sacerdote Elí y le dijo: Elí, ¿por qué me está llamando? Y él le dijo: yo no te he llamado, ve y duerme, o ve y acuéstate otra vez. Okay. El muchacho está tratando de dormir otra vez, oye la voz que le dice: Samuel. Aleluya.
y vuelve donde el hombre y le dice, ¿por qué me está llamando? Y él le dice, yo no te estoy llamando, pero si te llama otra vez, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye, creo que fue que dijo. Yeah. Habla, Señor, que tu siervo oye. Qué bendición poder oír la voz de Dios. Tremendo. Y también en Hecho no está, en Hecho no está también el de Felipe y el etíope. Lo de Felipe y el etíope es diferente. Sí, pero Porque el etíope estaba leyendo el libro de Isaías y el Espíritu movió a Felipe. Y Felipe le preguntó al etíope que si se entendía lo que leía. Ajá. Pero Moisés, ¿cuántas veces oyó la voz de Dios? También. Y otros tantos del Antiguo Testamento, ¿cuántas veces escucharon la voz de Dios? Pero aquí Samuel, un niño de 7 años, 8 años, qué sé yo, oye la voz de Dios, pero él no sabe distinguir que Dios le está hablando porque él no ha tenido esa experiencia sobrenatural en su vida. Y Elí, el sumo sacerdote, que no estaba haciendo un ministerio muy bueno, que se diga, cuando oye que ya le dice la segunda vez Samuel, él dice, es Dios que lo está llamando. Él sabía que Dios iba a llamar a alguien porque sus hijos, el pecado que estaban envueltos sus hijos, no era para que Dios los escuchara. Bueno, cuando el muchachito oyó la voz del Señor, hizo como le dijo el sumo sacerdote. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y el Señor entonces le dio un mensaje largo para que se lo dé a Elí, al sumo sacerdote. Y bueno, el que quiera leer eso, lo puede encontrar en primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel habla de la vida de Samuel, cómo fue todo. Y verán las maravillas que Dios hizo. Amén, con Samuel. Bueno. Pero aquí vamos a Ananías. Ananías escucha la voz del Señor que le dice, Ananías. Y él le responde al Señor. Ananías es quien le responde. Heme aquí, Señor. En otras palabras, soy tu soldado. A tus órdenes. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha. Aquí me llama la atención, Norma, porque Dios se sabe hasta la dirección. La dirección, ya, exactamente. Nosotros a veces creemos que sabemos mucho, pero Dios se sabe la dirección, el número de teléfono de nosotros, dónde se nos perdió, lo que se nos ha perdido. Él sabe en qué rincón de la casa está. Él lo sabe todo. Ahora, ¿existirá esa calle todavía? No sé. Probablemente que sí, que la preserven. Y si no, los judíos son tan buenos que ellos mismos crean una calle y dicen, esta era la calle a la derecha, para que la gente vaya a ver, tú sabes. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. No solamente le da el santo y seña, sino que le dice, hay un hombre que se llama Judas. Y dentro ahora, de su casa, este Judas no tiene nada que ver con Judas, el hermano de medio hermano de Jesús, no tiene nada. Otro Judas que no sabemos bien. Ahora, este Judas, porque llama la atención, acá hay una cosa que llama la atención. Este Judas era cristiano. Sí, este Judas era cristiano, por lo que se ve, sí. Y pero, o sea, específicamente lo llevan a la casa de Judas. Es probable que a lo mejor este Judas no sea creyente, pero ese es una ambigüedad porque Saulo fue llevado a Damasco y entonces lo llevaron a la casa de ese que se llamaba Judas. Ahora, si no era creyente, si Pablo perseguía a los cristianos, ok. Sí, si Judas hubiera sido, o sea, si fuera creyente, o sea, pienso que tiene que haber estado en pánico que le traigan a Judas, al mismo que
que anda persiguiendo a los cristianos que lo lleven exclusivamente a la casa de Judas. Pongamos que eso sea cierto como tú lo dices, pero él no sabe quién es ese hombre tampoco. Claro, tampoco sabe exactamente. Porque no había televisión en ese tiempo para ver en la pantalla la cara de Pablo que anda persiguiendo, no. Se presentaba y se identificaba, yo soy Saulo de Tarso, ando buscando a los creyentes, lo que sea. Pero y Ananías tampoco pienso que sabría. No, Ananías no lo sabía. El punto es que Judas era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios porque Dios lleva a esta gente, los dirige a esa calle que se llama la derecha. Entonces le dice a la casa de, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Es muy probable que Ananías conociera a Judas, porque aquí dice, levántate y ve a la casa a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. La calle a la derecha puede que tuviera muchas otras casas, pero específicamente el Señor le dice, ve a la casa de Judas. O sea que Ananías sabía cuál era la calle a la derecha, pero no sabía cuál era la casa. Y como en ese tiempo no se ponían números como ahora, que es el número 25, número 22, lo que sea, lo que el Señor hace y le dice, vete a la casa de Judas. Entonces es una señal que es muy probable que este hombre supiera que ese creyente se llamaba Judas y que vivía en la calle a la derecha porque Dios le dio la dirección completa. ¿Por qué aquí él ora? ¿Quién estaba orando? Pablo, con la experiencia que había tenido, no le quedó otra cosa que orar. Y peor de la cosa, estaba orando y era ciego, no podía ver quién lo rodeaba, ni sabía en la casa de quién estaba. Y ha visto en visión lo que hablamos anteriormente, que a pesar de que estaba ciego, él podía ver visiones. A uno que se llama Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Le pone la mano sobre su cabeza para que recobre la vista. Pablo estaba ansioso porque llegara Judas, porque quería saber quiénes eran los que lo rodeaban, qué cosa tan grande era lo que había pasado. Seguramente Pablo pensó que estaría en algún templo, en alguna sinagoga, o en alguna cueva grande donde habría muchísima gente. ¿Quién sabe lo que pasó por la mente de él? A menos que los que estaban con él le contaran quiénes eran los que estaban allí. Es probable que le hayan dicho, aquí nada más hay 5 personas, un niño y cuántas cosas, porque él no ve, él quedó ciego. Aleluya. Entonces, vamos a continuar la próxima semana. Está interesante porque hay tantas preguntas. Sí, sobre la protesta de Ananías, porque Ananías no, espérate una cosa. Oye lo que le dice Ananías y solo lo vamos a leer. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, ¿por qué instrumento escogido me es este? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y etcétera. No era algo sencillo lo que Dios le estaba pidiendo a Ananías. No. Enfréntate a tu propio enemigo. Enfréntate a tu perseguidor que se llama Saulo de Tarso. Y él le dice, espérate un momento, Señor, yo todavía me siento joven, yo puedo predicar un poco más todavía. ¿Tú me entiendes? Pero el Señor le dijo, no tenga miedo. En otras palabras, le dice, no temas, ve, porque instrumento escogido es este. En otras palabras, ese ya está del lado de nosotros. Aleluya. Claro, o sea, si bien es cierto, Ananías escuchó, pero temió. Claro, cualquiera tiene miedo. Entonces Dios le dice,
ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías entiende entonces que ya ese está del lado de nosotros, no del otro lado. Eso es lo que Dios hace con aquellos que son rebeldes, que tú lo ves que eran unos matones, pero cuando vienen al Señor Jesús se convierten en pequeños corderitos. Hasta aquí podemos seguir con esto, ¿no? La verdad que está fascinante para la semana que viene. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que aconteció? O sea, porque quedan tantas preguntas. O sea, ¿cómo es posible? O sea, cuando uno humanamente se pregunta, ¿cómo es posible? Digamos que acá están tantas cosas, ¿no? La obediencia también de Ananías, de no poner obstáculos, decir, no voy, sino que él estaba seguro de que era realmente la voz de Dios. Amén. Ya. Así que bueno, damos gloria a Dios por eso. Y terminamos en oración y lo dejamos con la incógnita que pasará la semana que viene. Oremos por la situación esta de Texas y por todo lo que está, ¿no? Aconteciendo en el mundo. Y yo voy a tener que llamar a la compañía del internet porque me está haciendo muchos problemas. Padre, qué bueno es leer tu palabra, entenderla, vivir el momento que otros hombres o mujeres de Dios vivieron en otro tiempo. Nosotros poder recrear esa historia y hacerla saber a aquellos que están escuchando. Te pedimos, Padre amado, que como tú abriste el corazón de Saulo de Tarso, y en aquella ocasión también sea abierto el corazón de aquellos que escuchan tu palabra. Aquellos, Dios mío, que tú has preparado para esta gran salvación. Te rogamos también, Señor, por Texas y por todos los jóvenes que moran en los diferentes países, porque están siendo azotados por una ola diabólica que los está postrando en tierra, los está metiendo en problemas para el enemigo destruirlo. Pero tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias por tu protección y gracias porque tú hablas a los corazones entenebrecidos y les hace entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y esta noche, o sea, va a ser, tú que vives ahí, Brigidito, te voy a hacer un encargo. A ver, hoy día dicen que va a ser un espectáculo impresionante, especialmente en el área del Caribe, cuando la luna llena, que le llaman la luna de los ciervos, como nunca antes será visto, se reflejará en el mar del Caribe. Pues, yo tengo una reunión hoy de predicación, estudio bíblico con un grupo. Ajá. Aquí en mi casa. Quizás una de las cosas que pueda hacer es llevarlo para que vean la luna reflejada en el mar. Así es, así que bueno, por todos lados, pero dicen que donde más se va a reflejar y donde va a ser un espectáculo más grande es en el Caribe. Lo sacaron en las noticias. En todos lados lo vamos a ver, acá también se va a ver, pero se va a reflejar tremendamente en el Caribe. Así que esperamos la fotito. Muchísimas gracias por seguir el programa de Corazón a Corazón. Nos esperamos la semana que viene con esta fascinante historia para que también nosotros podamos poner atención cuando sea la voz del Señor. Muchísimas gracias por seguir y nos dejamos al doctor con su típico saludo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y tengan paz en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únese a la familia de Corazón a Corazón.